Bueno, yo en realidad lo que quería hacer una especie de recordatorio, luego una sugerencia y por último una pregunta, ¿no? Entonces, la cuestión del recordatorio es que yo creo que a nadie se le olvidará de que en el momento de la meditación pues conectamos con las demás partes para el triángulo, ¿no? La sugerencia es que cuando asistimos a las conferencias, o bien las tuyas, o bien las de Ramón, pues no sé, yo que realmente a veces no le damos oportunidad a la gente que va allí de que sean ellos los que pregunten, ¿no? Porque nosotros en el grupo te tenemos a ti y tenemos a Ramón para preguntar cuántas veces podamos hacerlo, ¿no? Entonces, hay veces que se ha observado esto en las charlas, en las conferencias, que no nos acordamos, ¿no? En realidad de los que van allí tal vez por primera vez. Y luego la pregunta, pues, es relacionado con esto de la Agni Yoga. En el mantra, cuando se hace la meditación, el mantra que dice que cumpla mi parte en el trabajo uno, etcétera, etcétera. Luego tú insistes mucho en la cuestión de la atención. Entonces, ya sé de que, o me imagino de que viniendo de Shambhala, el Agni Yoga, no puede haber contradicción entre lo que será a la humanidad y lo que es un mantra. Pero, de todas formas, me agradaría que charlaras o dijeras algo más acerca de esto, porque yo veo, me parece, ya sé que en el fondo no es así, como si hubiera cierta incompatibilidad entre el estar perfectamente atento de uno mismo, o sea, el estar atento, y luego pues el olvidarse de sí mismo, como implica el mantra. Me parece como si hubiera cierta, como diríamos, incongruencia, ¿no? Confusión. Yo me imagino que posiblemente pueda suceder como aquella persona que está empezando a conducir, ¿no? Que en un principio pues él solamente se fija en los pedales del coche y lo que es la parte interior del coche, hasta que llega un momento en que esto domina y ya pues se preocupa de aquello porque realmente se concentra en el exterior. Imagino que puede hacer algo por el estilo, pero de todas formas pues me gustaría que dijeras algo acerca de eso. Lo que interesa es que todos los yogas, no simplemente el Agni Yoga, surgen de Shambhala. Es decir, que la jerarquía distribuye las directrices de Shambhala. No hay que decir que surge, por ejemplo, un yoga de Shambhala de la jerarquía. Lo que pasa es que, por primera vez en la historia de la humanidad y de los buscadores esotéricos, una corriente de Shambhala penetra en la humanidad sin pasar por la reducción amorosa de la jerarquía. Ahí está el peligro. Perdón, Vicente, yo lo que me refería más que todo es que si uno está atento, entonces no cumple aquella parte de olvidarse a sí mismo. Es decir, es aquí donde me parece que... No, es que, fíjate bien, si tú estás atento no estás acordándote de ti. Ves lo demás, lo objetivo. Tú tienes el sujeto. Lo demás, en toda la pluralidad de circunstancias, de acontecimientos y de seres, son objetivos que tú estás visualizando o tú estás observando. Y en tanto que tú estás observando atentamente, tú te olvidas de ti. No es un contrasentido, al contrario, es muy claro que cuando estás muy atento tú no te acuerdas de ti. Pierdes la noción del tiempo y del espacio y del lugar que te encuentras. Simplemente hay atención. ¿No? Recuerda siempre que la atención, precisamente cuando se habla de una atención de la calidad que se exige en Agni Yoga, es de tal naturaleza que es para que el fuego, porque Agni Yoga significa el yoga del fuego, y al propio tiempo el yoga de síntesis, para que se llegue a una síntesis de actividades ausentes por completo del yo. Y dices yo, prácticamente el yo personal me refiero, porque hay un yo omnipresente, que es el yo espiritual, que es lo que se va a invocar en Agni Yoga. Conocemos, por ejemplo, la relación que existe entre la mente inferior y la mente superior, y hay un hilo de conexión que se llama el Antakarana. Esto lo sabemos todos. El Antakarana tiene un límite, el límite impuesto por la tercera iniciación. Y naturalmente cuando hablo de Agni Yoga os hablo del camino que va de la tercera a la cuarta iniciación, y diréis que es demasiado quizá para nosotros. Yo digo que cuanto más lancemos la flecha lejos de nosotros, más nos olvidaremos de nosotros mismos en la acción. Y entonces eso traerá como consecuencia
una nueva virtualidad en la vida cotidiana. Seremos otros, simplemente. No porque practiquemos un yoga, sino que el yoga es un hombre que se da una actitud o una actividad de conciencia. No es algo estático, es algo que está viviendo constantemente. Precisamente cuando se habla del Hatha Yoga, por ejemplo, se estipula que ciertas corrientes del cuerpo tienen que ser despertadas, hay que apretar ciertos músculos, ciertos centros nerviosos, ciertos plexos, a través de los asanas. Pero yo no he visto ninguna asana que se conforme a la forma del cuerpo y a las necesidades orgánicas del cuerpo. Porque tú verás una persona cuando nace tiene una forma, cuando surge tiene otra. Pero la posición del hombre siempre es recta y tiene la forma del 4. El 4 es básico, cuando se sienta. Pero hay movimientos en el yoga que son, en sus momentos actuales, me refiero cuando se inició el yoga en la raza de Moore, que tenían que hacer los movimientos, los asanas, por obligación, para despertar aquellos centros que el hombre actual tiene completamente desarrollados, teniendo en cuenta que el cuerpo físico no es un principio. Es automático y responde automáticamente a las impresiones de la conciencia. No tiene nada que ver con la actividad consciente. Es un elemental formado, estructurado, estatuido, y se limita a registrar todo cuanto se vive en los planos internos. Por lo tanto, Hatha Yoga queda automáticamente fuera de digamos, de la búsqueda del investigador esotérico. Y empezamos por aquí. El plano emocional, habida cuenta que el plano emocional es el plano de las emociones, es el plano donde virtualmente está habitando la humanidad constantemente, y es un plano que hay que observar cuidadosamente y hacer posible trascenderlo. Entonces el trabajo de la meditación, de que se hace en Raja Yoga, es de elevar las energías al plexo solar, al centro de la garganta y al centro ajna. Eso contribuye a lo que se llama un triángulo de fuerza relacionado con el planeta Marte. Entonces esta fuerza canalizada a través del plexo solar, a través del centro de la garganta y a través del centro molar, constituye un triángulo que es el que se utiliza mayormente para empezar a liberar las energías del plexo solar hacia arriba, hacia la garganta. Pero conforme va ascendiendo en la búsqueda, en el investigador, entonces se forma otro triángulo regido por Júpiter precisamente, que es el que coge como centro el corazón, y coge el plexo solar, el corazón y el centro ajna. Y entonces aquí empieza ya la búsqueda, digamos, y se queda entonces aquí al principio de Antakarana. Es las primeras fases de la Raja Yoga. Pero entonces hay un tercer triángulo más importante de todos, que es el corazón, el centro cardíaco, el centro ajna y el centro coronario. Bien, cuando se llega a crear el Antakarana, el centro ajna y el centro coronario han establecido un cierto contacto, lo cual significa que el alma, en su propio plano, el ángel solar puede manifestarse a través del centro ajna y también participar de la energía del corazón. Pero entonces hay un triángulo del cual no se habla esotéricamente porque pertenece al misterio de la tercera iniciación, que es un triángulo que va del corazón al centro ajna y al espacio infinito, teniendo como punto de llegada el logos planetario, que es el rayo al cual pertenecemos. Y entonces, naturalmente, te preguntaréis entonces si ya es algo que está en el sistema donde está la Antakarana. La Antakarana ya no existe prácticamente. Que sirve solamente para llevar a la mente concreta todo cuanto estás viviendo en los niveles internos. Porque todo el trabajo de estructuración de la mente concreta y la mente concreta a la abstracta ha sido para, primero, establecer dentro del campo de la mente un conocimiento a disposición del pensador. El conocimiento es una bola, digamos, llena de conocimientos que circundan al pensador. Si el pensador es capaz de pensar sin sentirse aterido o apegado a los pensamientos, el pensamiento y el depósito de pensamientos conectados con el inconsciente colectivo y con la subconsciencia propia tiene un significado. Es decir, que si no se conecta tiene un significado espiritual. Pero ocurre frecuentemente, y esto va para todos, esoteristas incluidos,
que utilizamos para nuestras elaboraciones mentales, el contenido siempre es de lo que llevamos dentro, la riqueza del conocimiento. Pero no salimos al exterior buscando un conocimiento abstracto por completo, que sea más positivo, es decir, es lo que decía Ramón ayer, hay que pasar del reino de las ideas al reino de los ideales, y pertenecen a la emoción y al pensador en ciertos planos. Pero cuando existe una elaboración de las ideas, como tales, existe una vinculación a través de las ideas con los arquetipos que traen como consecuencia las ideas, entonces hay que hablar ya del plano búdico. Y el plano búdico, aunque parezca que estamos hablando de una irrealidad, y está omnipresente aquí y ahora, que es aquel silencio que se forma sin darnos cuenta. Esto no es mental, porque la mente siempre tiene que agarrarse a un sitio y a otro para subsistir de alguna manera, ¿verdad? Bien, cuando existe ese silencio se forma sin que la mente tome partes, que ya no pertenece al equipo de la mente, se forma, se crea, y tú vas siendo consciente de aquello. Y si tienes la inteligencia de no preguntarte de dónde sale, solamente te limitas a vivir aquello, la cosa marcha. Entonces la atención en este caso tiene que abstraer al pensador de su propia creación y aún del propio estado que está registrando. Es lo que digo, cuando estéis atentos y al mismo tiempo, no os preocupéis de vuestra atención, es cuando estáis practicando realmente las yoga. Y diciendo de nuevo, y esto quiero repetirlo, que el yoga no es un ejercicio, es un deber social para el discípulo de la nueva era, que pensará más allá de la mente, pensará en grandes proporciones, y no obstante tiene que tener una mente muy bien equipada para poder expresar las sensaciones para los demás que no pueden llegar a esos estados. Y que hay una cadena de conocedores, una cadena de investigadores que van desde el plano búdico hasta el plano completamente concreto. Y esto es un fenómeno que se registra en los ramos del segundo rayo, dentro del cual hay dos vertientes, una vertiente concreta de enseñanza y una vertiente abstracta del propio investigador. Es personal e intransferible, como se llama, porque se conecta directamente en su propia experiencia. Entonces tiene que tener un equipo a su alrededor para poder distribuir el conocimiento abstracto completo y además interpretar de una u otra manera los sentimientos que ha experimentado en el plano búdico. Y siempre que se tiene un contacto con el plano búdico se registra un sentimiento de paz inaudito, y al propio tiempo sabemos que la paz está vinculada con el centro místico de Shambhala. En la jerarquía se siente amor, pero en Shambhala se llega a la paz completa. De ahí que las iniciaciones que se registran siempre en una u otra esfera en Shambhala se miden en términos de paz por parte del pensador, por parte del iniciado. ¿Me voy explicando? Más o menos. Bien, entonces vamos a ver que cuando estamos atentos, y me interesa que estemos atentos, yo trato de estar atento cuando os hablo también, cuando estamos atentos, la mente concreta se está diluyendo. Y la mente abstracta ve la mente como un gran depósito sobre el cual puede depositar sus energías. Pero al propio tiempo se despierta dentro del corazón uno de los tres pétalos que están en evolución en esta era nueva, que son los que están suministrando a la mente la particularidad que le falta, y esta sensación de unidad que no posee la mente de por sí, sino está silenciosa, porque tener pensamientos en la mente es hablar ya de las cualidades del pensamiento. Y cuando hablamos de las cualidades del pensamiento existe una gran variación de cualidades descriptivas, cualidades analíticas, cualidades de superación, cualidades de aspiración, una serie de cualidades, cada cual con su propio tipo de energía que está tratando de expandir al exterior. Todo este proceso se lleva a cabo automáticamente cuando existe atención. No hay que preocuparse. Es el único yoga que solamente exige atención, no exige atención por ser un yoga, exige atención porque en ciertas etapas de la vida humana la atención es un deber social, y lo repetiré siempre. No es un ejercicio, no es una disciplina, es un deber.
hasta llegar a la comprensión de que la propia iniciación se convierte en un deber social del hombre. Por ejemplo, estamos aquí reunidos y me pregunto si podéis llegar a comprender que es un deber la iniciación, que no es algo gratuito que se nos da por añadidura, sino que es lo esencial. Una vez tengamos lo esencial, lo demás sí que se nos da por añadidura. Pero al mismo tiempo reconoce que la atención que lleva la iniciación hay que estar muy atentos. Y el maestro tibetano lo repite mucho, que el estudiante debe estar muy atento a todo cuanto hace, a cuanto dice, a cuanto registra su mente y a cuanto expande a través de la mente, para ser consciente completamente de su equipo. Naturalmente, como sabemos esto, creamos los sistemas de entrenamiento mental o los sistemas de entrenamiento esotérico, porque sabemos que sin entrenamiento no se puede llegar a la integración. Pero la manera más directa de equilibrar los vehículos es cuando nuestra mente está completamente atenta en todo momento y en toda circunstancia. En toda ocasión, la mente del observador, la mente del pensador debe estar enfocada completamente en todo cuanto pasa por su cuadro mental, por su cuadro de percepciones. Porque no solo percibimos por la mente, percibimos por todas las partes del ser. Por lo tanto, esa percepción exige una aglutinación de todo cuanto observamos. Pero realmente, ¿qué es lo que centraliza todo el complejo de nuestras atenciones? La mente, ¿verdad? Entonces la mente se hace esencial en la nueva era para poder estar atentos. Estamos atentos emocionalmente cuando una cosa nos gusta. Pero cuando una cosa no nos gusta, tenemos que recurrir a la mente para que imponga la atención. Hasta que llegue un momento en que la atención general, la atención parcial y una atención que vive en el cosmos se compenetran y unifican y constituyen un triángulo de fuego dentro del cual participa el fuego místico de Fuat, o del espíritu, o de la mónada, y el fuego solar del chakra cardíaco, el chakra del lobo solar de nuestro sistema solar, el más importante centro, y luego existe el fuego de Kundalini, trabajando constantemente. Los dos están observando, el fuego solar y el fuego de Fuat, están atentamente observando, repito, cómo asciende Kundalini. Es decir, que el pensador en su propio plano y la mónada en su propio plano están atentos al proceso de circulación de la energía de Kundalini a través de la columna vertebral. Pero para invocar esta atención, para invocar el triple fuego, hay que estar muy conscientes dentro de la triple personalidad. Dentro de la mente concreta, dentro de la emoción o dentro del cuerpo emocional o cuerpo astral y dentro del cuerpo físico, para constituir una síntesis de poder. Cuando existe integración natural, cuando la mente está integrada, cuando el cuerpo astral está integrado y cuando el cuerpo físico está bien equilibrado, se produce lo que llamamos técnicamente integración. Entonces la integración tiene que ascender de categoría. Y entonces viene la integración del alma. El alma se integra entonces y se infunde, por decirlo de alguna manera, en cada una de las partículas en equilibrio dentro de este triple cuerpo reorganizado o estructurado. Y a partir de aquí viene la búsqueda espiritual. No, antes ha sido una serie de ejercicios, una serie de disciplinas, una serie de actividades del alma en encarnación física que llamamos técnicamente personalidad. Ahora el trabajo viene de arriba, viene del yo superior, viene del ángel solar. Entonces el ángel solar, que adquirió hace 18.500.000 años el compromiso de llevar el ser humano, el hombre animal, a la iniciación, que está integrado dentro del proceso que está llevando la personalidad en encarnación o la alma en encarnación a través del triple cuerpo organizado o integrado para llevarlo a la altura de la mónada o a la altura del espíritu superior. Ese es el trabajo iniciático. Y todo este proceso empezamos a hacerlo ahora cuando estamos atentos.
¿Comprendéis lo que quiero decir? Son cosas que hay que vivir más que registrar en la conciencia. Si registráis algo en la conciencia, tendréis memorias. Y entonces organizaréis estas memorias para discutir, para comparar, o para ponerse en contacto con los demás, y frecuentemente para luchar contra los demás. Porque habéis registrado aquellas cosas, las habéis memorizado, y aquellas cosas son vuestras pertenencias, vuestras posesiones. Y esas posesiones, ya sean mentales, emocionales o físicas, os apartan de la colectividad humana. Es decir, hay que estar muy atentos para que ninguna partícula se introduzca entre vuestra atención y lo que estáis observando. Si escucháis, escuchad con todo vuestro ser. No escuchad con una sola parte del ser y con la otra escuchando lo que dice vuestra conciencia propia. Porque entonces hay un conflicto. Este conflicto siempre os traerá complicaciones. ¿Por qué? Pues que estáis en desacuerdo con el plan infinito de perfección que existe para todos cuantos están tratando de integrarse de acuerdo con valores realmente espirituales. Y cuando estáis muy atentos, os dais cuenta que vuestra mente no registra memorias, sino que registra vivencias. Me pregunto si sois capaces de interpretar el significado de una memoria o de una vivencia. El significado de una experiencia y del recuerdo de esa experiencia, de la esencia o de la sustancia, de la forma o de la vida, o de la energía y de la materia. Para llegar a través de estas conclusiones de analogía, que la atención es básica y que por lo tanto si algún yoga es completo y es total, es el yoga de la atención. Pues incluso cuando practicáis el Raja Yoga o el Bhakti Yoga tenéis que estar muy atentos. Si estáis muy atentos, quizá registrará vuestra conciencia que aquel yoga está trascendido. O quizás será porque os falta todavía dedicar cierta atención a aquel yoga. Si pasáis a la línea del Raja Yoga, quizás suceda lo mismo, y os daréis cuenta si estáis más interesados en acumular conocimientos que en vivir la esencia que está en los conocimientos. Ahí está la dificultad del discípulo y del iniciado. Y si observáis, os hablo en términos de iniciación, en términos de vivencia, más que en términos de disciplina. Y esto desde hace días, para demostrar que cuando existe un equipo preparado, cuando la mente funciona a su ritmo, al ritmo impuesto por el pensador, no por el ritmo de la subconsciencia racial, cuando existe esta fuerza tremenda de invocación, existe un espíritu de grupo. Se dice, Madame Blavatsky decía, que cuando se ha formado una conciencia de grupo, solamente quedan integrados en el grupo por medios mágicos, por medios, digamos, místicos, por medios cósmicos, solamente aquellos que realmente están integrándose realmente con franqueza en el grupo. Y que los demás, por una u otra razón, desaparecen. Esto es un desafío a la persona, no que venga a este grupo, sino que en cualquier grupo aprenda a ser solidario, empiece a amar a los demás, empiece a sentirse identificado por completo, empiece a vivir su propia vida, que es la propia vida universal que a todos nos asiste. Y la mente, que deje de funcionar al ritmo del alma en encarnación y empiece a funcionar de acuerdo con el alma en su propio plano. Es decir, que al elevarnos en sintonía con el yo, adquirimos aquello que Pablo de Tarso definía tan claramente como la estatura de Cristo. Estamos llegando a la estatura de Cristo. Y quizá, tal como él decía, haremos cosas más grandes que él pudo hacer cuando vino por los lugares en Palestina. Es decir, si aceptamos el juicio no de la historia, sino de la vivencia, y aceptamos la
presencia de Cristo como instructor de la raza y aceptamos la jerarquía de maestros y aceptamos el propósito que trata de llevar adelante el Señor del mundo y somos obedientes a este plan, a este propósito, sabremos realmente lo que es el espíritu de grupo. Porque si desaparece el espíritu de grupo, desaparecerá para vosotros la oportunidad que tenéis para penetrar en esta vida dentro de la corriente iniciática. Solamente se puede penetrar en la nueva era dentro de la corriente iniciática por los grupos de afinidad espiritual, por los grupos selectivos, por los grupos minoritarios. Y se realizará entonces lo que el maestro tibetano define también como la iniciación en grupo. Ese silencio, en parte, cuando existe un silencio místico realmente, cuando parece que las alas de los ángeles bañan el ambiente, existe una cierta iniciación de grupo. Cuando se crea el silencio místico, muchas energías que habitualmente no se puede manifestar, en virtud del silencio místico, esto lo he dicho algunas veces más, se establece lo que en términos esotéricos y más místicos decimos la copa y el grial. Y la conciencia está entonces invocando energía que ya no viene directamente de la jerarquía, sino que viene de Shambhala. Shambhala, paz y propósito van juntos siempre. Jerarquía, amor y dulzura en la expresión como parte del equipo de la jerarquía. Y todo el problema que tiene la humanidad a través del triple cuerpo es porque no sigue el propósito en su mente. Su mente queda reducida a un arsenal de datos históricos o de conocimientos más o menos esotéricos, pero en su corazón hay vivencia. Y en tanto el corazón es especie de la realidad, yo afirmo que el corazón es el centro místico de Agni Yoga. Cuando entonces se registra en el corazón esta efusión de energía y se empieza a invocar por vías místicas el fuego solar que arde en el corazón del sol, que es el centro místico del universo, que es el cuarto plano del cuarto plano del propio universo, entonces todo cuanto existe de estructura creada o de organizaciones internas o externas desaparecerá. Queda solamente un organismo viviente, lleno de luz, de fuego y de propósito. Y es a través de este propósito que se reconocerá que el amor de fuego, tal como surge de Shambhala, es el mejor y el más dinámico de los fuegos. Es el fuego del sacrificio, que finalmente conduce a la paz. Y me pregunto también si podemos aceptar el sacrificio de reducir el bagaje de los conocimientos en virtud de la fuerza que está manejando la energía del primer rayo que viene a través del centro de la cabeza, del centro Sahasrara. Llegando a este punto, el fuego de Kundalini no tiene otra solución que ascender, vitalizando los centros y estableciendo contacto con todo el universo, porque cada uno de los centros es un vínculo de recepción y de proyección de energía cósmica. Y es muy fácil de decir, como siempre digo, como siempre afirmo, es algo que está sujeto realmente a futuras interrogantes, sin establecer conclusiones, solamente contemplarse por dentro, porque de la misma manera que se exige un trabajo interno de atención hacia afuera, a medida que se va avanzando por el sendero se exige a sí mismo un trabajo de reorientación hacia adentro, porque es cuando lo de dentro y lo de fuera se equilibran a través de la atención cuando se produce la iniciación, equilibrio, y el equilibrio entre la razón y el amor es la base
de todo cuanto estamos realizando y todo cuanto está implícito o escrito con caracteres de fuego en el cosmos. Es decir, que lo que decimos aquí tendrá o no importancia. Depende de la atención y de la capacidad de abstraer la pequeña personalidad y la capacidad asimismo de remontarnos a las alturas del alma. El conocimiento intuitivo en favor de la intuición no es un proceso automático, es decir, a medida que aumenta tu integración con el alma y la tríada superior, no disminuye de alguna manera esta focalización en la mente concreta, disminuyendo por lo tanto la capacidad esta mental, coordinadora, etcétera, etcétera. Pero la amplitud del conocimiento nos da más visión espiritual. Por ejemplo, cuando hablo de la mente en un sentido como instrumento del pensador, sugiero que esta mente debe estar llena de cosas. Lo que no digo nunca es que tengamos que apegarnos a las cosas que contiene esta mente, porque incluso una experiencia mística hubiera pasado el olvido si no hubiésemos tenido la capacidad mental, la que tenían los místicos del pasado y los del presente, para poder expresarse. Y la expresión siempre viene a través de la mente concreta. Aunque sea la mente abstracta, la interesada, la que formula ideas, los pensamientos son segregaciones de la propia mente inferior, la mente concreta. Entonces, si tenemos un equipo mental sano y equilibrado, no hay problema en que la mente se extienda en conocimiento, siempre y cuando no sea un estorbo para el propósito del pensador, porque el mal no está en el pensamiento, sino el apego del pensador a su propio pensamiento y el apego que siente el pensador por sus propias creaciones, es decir, por sus cualidades, las cualidades que ha creado a través del pensamiento. Para mí no hay problema en que el pensador llegue a olvidarse completamente de su equipo cuando está enfocado en otras direcciones. Pero también se nos dice que en cada una de las iniciaciones, cada uno de los cuerpos adquiere más vitalidad, adquiere más cualidades. La mente inferior se agudiza en sus percepciones, tiene más capacidad para absorber los conocimientos, es decir, de ponerse en contacto con aquella nube de cosas cognoscibles, como decía Pablo de Tarso, o para penetrar audazmente en el mundo de los significados mentales, lo antestado del mundo abstracto, de la misma manera que el mundo abstracto lo antestado del plano búdico. Se trata solamente de reorientar toda la actitud humana en favor de la atención. Una atención que implica el olvido de las pequeñas cosas que nos separan y el recuerdo de las cosas que nos unen. Y entonces que se empiece a aplicar lo que se llama caridad cristiana. ¿Qué no es? La tolerancia. La caridad y la tolerancia no son la misma cosa. La caridad no tiene nada que ver con esta actitud de la mente de tolerar a otro porque existe siempre aquella actitud despectiva. Lo tolero porque es así y no puede más. Y si tengo mi propia idea, toleremos las otras ideas no porque seamos caritativos, sino porque estamos aferrados a nuestras propias ideas, a nuestros propios conocimientos y a las propias tradiciones. Por eso digo, si algo existe realmente moral en la vida, es cuando decimos, somos indulgentes. Sino que hay que decir, somos caritativos. Yo puedo amar a mi hermano sin tener que pasar por la tolerancia. No tolero a un hermano, lo estoy amando. Piense como piensa, surja como surja. Es lo primero que hay que aprender en las ramas. A ser caritativo y no tolerante. Y nos olvidamos frecuentemente. Y siempre existen rectificaciones de principio. Y siempre existen consejos del maestro. Porque la sabiduría que contiene el corazón del maestro
se da cuenta de las limitaciones del discípulo, se da cuenta de las dificultades kármicas, se da cuenta de las limitaciones de su equipo, se da cuenta de las limitaciones del rayo, las limitaciones de conformación de todos los tipos. Y como es caritativo, no es que exista perdón, existe amorosa comprensión, que es lo que tiene que adquirir el discípulo de la nueva era, una actitud comprensiva y amorosa hacia los demás, lo cual elimina el riesgo de sentirnos tolerantes y sí, de sentirnos caritativos. Y la caridad siempre es una afección del corazón, surge sin que nos demos cuenta, y a fuerza de caridad y a fuerza de sentirnos humanos, realmente humanos, empezamos ya a recorrer el camino que lleva a la divinidad. Es que esto que comentas tú es muy amplio porque es fabuloso, me parece muy bien a todas estas cosas, pues lo dijo Cristo. Todos los cristianos tienen que saberlo de alguna manera, tendríamos que saberlo de alguna manera. Pero claro, todo quizás va tan ligado a la evolución de la persona, porque una cosa es ese amor, es lo que es, no sé, como yo lo entiendo, no es que te tengas que imponer, es sentirlo. ¿Y cuántas veces puedes sentirlo sin imponértelo? Aquí está aquí la cuestión. Desde aquí entra la cosa de la comprensión. Cuando tienes una serie de circunstancias de aquella persona y a pesar de eso, pues eres tolerante, porque lo quieres, porque aquí también tenemos la pretensión siempre de pensar que los demás son los imperfectos y nosotros los perfectos, y claro, es que no. Ahí está el problema. Tenemos que empezar por saber nuestros propios defectos. Bueno, pero hemos dicho antes que una técnica, la técnica real, el deber social del hombre estar atento a sus hermanos, es que cuando os da la atención, es como si yo tenga atención no con limitada, pero es que la atención debe ser llevada a todos los planos. Porque si el pequeño elemental que rige la digestión se entretiene un poco, automáticamente existe una indigestión, paraliza las funciones digestivas. Si el dedo que rige, el dedo inferior pero creador que rige el cerebro, si estuviese desatento en solo momento, todas las neuronas del cerebro se desligarían. Hay que pensar en términos macrocósmicos, pero por el tiempo de microcósmicos. Que la atención de la persona superior tiene como consecuencia que regocija la atención de todas las partes y de todas las partículas que constituyen su ser. Si estamos atentos, amaremos más. Porque, como vivimos distraídos respecto a vosotros, estamos tan enfocados en nosotros, que los demás no nos importan. Son sombras en movimiento, aunque pasen por nuestra vida constantemente. ¿Te das cuenta que vives en una escala de tantos vecinos y no conoces a nadie? Y que te habla solamente por educación social. Y dentro de las propias familias, dentro de los hogares, no existe bien falta de amor, falta de atención, falta de cuidado, falta de respeto, falta de asiduidad amorosa, falta de comprensión. Y cuando estamos en las reuniones sociales estamos muy atentos. La mitad de las cosas, o más de la mitad, se escapan por los intersticios que dejan las distracciones. Un iniciado, resumiendo, voy a terminar, es aquel ser que registra más que los demás, que piensa más que los demás y que ama más que los demás, que registra, siente y ama más que los demás porque está más atento a todo, atento a las cosas, y al estar atento a las cosas su campo mental se amplifica. Si está atento a las personas, su campo emocional se amplifica también y empieza a amar. Y si está atento hacia Dios, si está en su corazón, entonces establece el vínculo con lo cósmico. Estar atentos es iniciar la reorientación de todas nuestras actitudes
llevándolas a un momento omnipresente, que llamamos eterno ahora, que lleva en sí la clave de la evolución, lleva en sí la clave del propósito de Sanat Kumara, y lleva en sí también el propósito y el plan que lleva adelante la jerarquía. Y sin embargo está aquí y ahora. Y este aquí ahora, ¿cómo podemos vivirlo si no estamos atentos? Si no estamos observando a una alta frecuencia vibratoria, con un espíritu de dedicación y no un espíritu de disciplina. Y quede claro, no hablamos de disciplina, hablamos, yo repito y termino, de un deber social del hombre, del discípulo y del iniciado, de la nueva era. Es normal cuando estás en cierto punto de evolución que te cueste trabajo hablar de cosas esotéricas. ¿Qué cuesta el trabajo hablar? O sea, lo encuentras vano y simplemente no puedes vivir. O sea, tener que hablar de esoterismo es un poco cargante, ¿no? ¿Qué entiendes por esoterismo? Digamos toda la parte intelectual. ¿Ves? El esoterismo es vida. Como estamos tratando de separar, y esto lo traté en Mallorca, de separar la vida de lo que es el conocimiento. Es decir, que una persona tiene conocimiento, se aparta de la vida, porque se adquiere a los conocimientos y se aparta precisamente por esta adherencia que siente en su corazón hacia las cosas que ha creado o que está absorbiendo. Pero si la persona vive, no registra conocimiento, registra sabiduría, que es la síntesis de todos los conocimientos. Entonces registra lo que se llama la inteligencia infusa, que viene del cosmos, que viene del contacto del discípulo con su maestro, que viene del contacto del maestro con Sanat Kumara o con el espíritu del rayo al cual pertenece. Es la participación activa de aquello que llamamos la comunión de los santos, que tampoco ha sido explicado y aún menos comprendido. La sucesión apostólica de los hijos de Dios, la sucesión apostólica de los iniciados que pasaron por las pruebas y triunfaron, la sucesión apostólica de los mundos y el movimiento, y la sucesión apostólica de del cosmos, llegando a nosotros a través de la vinculación con las galaxias, con las constelaciones, con los soles, hasta llegar al pequeño punto que llamamos hombre. Todo esto a la mente la enaltece el saberse cósmico. El saberse cósmico excluye casi, por decirlo, todos los demás conocimientos. Saberse cósmico, entonces viene la vivencia cósmica, viene la vivencia esotérica, porque naturalmente hay casos en que la persona se encierra en su despacho a estudiar esoterismo, y en cambio la vida pasa desapercibida, fuera, en su familia, en su hogar o en sus relaciones sociales, porque claro, tenemos que aprender muchas cosas, pero sabemos que al aprender muchas cosas nos hacemos responsables de la energía que está dentro de estas cosas, y como que no aplicamos el conocimiento se convierte en la serpiente de la tentación del hombre. Y ahí el árbol de la ciencia del bien y del mal, que era el árbol del conocimiento, y fue precisamente el árbol del conocimiento el que tentó el aspecto estático del hombre y que afectó el aspecto dinámico y lo llevó místicamente fuera del Edén, es decir, fuera del nirvana, y adquirió forma humana, con las luchas que la forma humana y el trabajo de reintegrar a sus fuentes de origen que está implicando. Y es este inmenso camino que llamamos la evolución. Es decir, si podemos hacer las cosas bien hechas, y una cosa bien hecha siempre se hace cuando una persona está observando muy atentamente, entonces se da cuenta uno que la verdad está tanto en la pregunta como en la respuesta. Pero ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿De dónde voy? Queda del oído en esta eterna hora, y se comprenderá en fases muy avanzadas
que preguntar es detenerse. Y que la paz que está más allá de toda comprensión, es esta paz circulante constantemente. Es la verdad. Y la verdad no se puede aprender. Es mucho más sutil que el aire. Y nosotros queremos aprender la verdad desde un punto fijo, inamovible. Desde una mente pulsa y llena de movimiento. En su propia estructura hay un movimiento que es al revés del movimiento universal. Pero lo que ocurre con muchos centros del hombre, que no solo están faltos de desarrollo, sino que tienen una cierta tendencia a circular en forma distinta a la que le corresponde. Si circula de este a oeste, y el plan es de oeste a este, entonces crea un conflicto. Y muchos conflictos nerviosos, muchos conflictos humanos, muchos conflictos sociales, es debido a que las glándulas endocrinas no segregan las hormonas necesarias para que el cuerpo adquiere su proporción dinámica que le corresponde dentro del contexto social. Y esto viene porque los centros giran al revés del movimiento que les corresponde, que es el movimiento cósmico. Pues bien, otra forma de comprender en yoga es que a través de la atención, cada uno de los centros se pone en un movimiento adecuado, empezando por aquel que está más falto de prana, o aquel que está más falta de movimiento.